Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica. Eu sou Karina Calandrin, sou professora da academia e também host aqui do podcast. Esse é um podcast para aqueles que têm perguntas, porque muitas vezes no judaísmo sabemos que as perguntas são mais importantes do que as respostas. No episódio de hoje, temos a honra de receber Dani Feinstein, que hoje é decano da área de estudos judaicos na Universidade Hebraica do México, mas também já foi reitor da mesma universidade. Além disso, ele já dirigiu o Conselho Central de Educação Judaica na Argentina e também coordenou o Seminário Rabínico Latino-Americano. Ainda é conselheiro de diversas instituições judaicas e acadêmicas no mundo todo. Muito obrigada, Dani, muito obrigada por estar aqui conosco hoje neste podcast. Ainda gostaria de informar o nosso público que o professor Dani vai falar em espanhol neste podcast. Depois vocês terão a versão traduzida posteriormente. Antes de mais nada, gostaria de te perguntar como que é a experiência de atuar em uma universidade hebraica no México. Sabemos que existe a Universidade Hebraica de Jerusalém, que é muito reconhecida e que, naturalmente, faz sentido existir uma universidade hebraica em Jerusalém. Ninguém questiona essa existência. Mas no México é muito sui generis. Tendo sido reitor hoje na sua atuação no Centro de Estudos Judaicos, como que é essa atuação na academia mexicana? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Karina, y por estar aquí con ustedes en este espacio. Conozco la Academia Judaica, he dado clases alguna vez, me da gusto estar con ustedes. Bueno, la historia, como tú dices, es peculiar y tiene que ver con un fenómeno global que pasó en el mundo judío y aún en Israel, que en un momento se hacía la formación de maestros o maestras para estudios judaicos para las escuelas judías fundamentalmente en seminarios de maestros. En los años 80 empezó un proceso de academización, es decir, convertir esos seminarios en colleges, en michlaalot, en institutos universitarios. Y eso fue lo que pasó también en México. Es decir, en México había un seminario de maestras que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial, pero con el tiempo no era atractivo porque no era una carrera universitaria reconocida. Las mujeres jóvenes en particular querían ya estudiar carreras universitarias en las universidades, tanto las públicas como las privadas nuevas que surgieron. Entonces la comunidad decidió, un grupo de gente, vamos a crear una universidad hebraica que dé respuesta a esto y a otros temas. Se crearon varias carreras, se lanzó. Y así nació la universidad. Al comienzo la mayoría del público era un público judaico. Hoy en día no, la mayoría de nuestros alumnos no son judíos. Y eso fue un trabajo también de transmitir este concepto, porque existe el mito, la idea de que los judíos son muy cerrados, que este era un marco solo para judíos. Hasta el día de hoy hay gente que pregunta, pero yo no soy judío, ¿puedo ingresar a la universidad? Una universidad, por definición, es un espacio abierto. Es decir, una universidad es un espacio donde el conocimiento se encuentra con lo universal. Y la Universidad Hebraica tiene como objetivos, por un lado, investigar, enseñar y divulgar la cultura judaica para el mundo de habla hispana. México, pero América Latina toda, incluyendo España. Segundo, generar programas de Tikkun Olam, programas que mejoran el mundo. Tenemos un área, una maestría en prevención y tratamiento de adicciones. Tenemos una maestría en intervención frente a catástrofes humanitarias y sociales y crisis. Tenemos programas, maestría en educación. Tenemos programas ahora nuevos con inteligencia artificial y educación, además de un área amplia de estudios judaicos que tenemos departamento de hebreo, de enseño de la lengua y de cómo enseñar la lengua y aprender básicamente la lengua.
un departamento de educación judía para formar maestros y maestras capacitados, y tercero, un departamento de estudios judaicos que es especialmente dedicado a la investigación académica de la civilización de Israel, desde la Biblia hasta nuestros días. Entonces, es verdad, es un poco extraño, pero con el tiempo la gente nos va conociendo y nos ve como un referente sobre la cultura judía en la sociedad mexicana. ¿Sí? Perfeito. Era, inclusive, a pergunta que eu ia fazer: como que era essa conexão com os judeus e os não judeus na universidade? Você tem visto uma mudança, principalmente depois do 7 de outubro, com essa relação? Tem tido algum tipo de conflito, algum confronto, ou não? Por conta desses valores que a universidade já tem no seu projeto pedagógico, isso já, né, se pacificou? Bueno, es una muy buena pregunta porque mucha gente que empieza a conocer la Universidad Hebraica interactúa a veces por primera vez en su vida con un judío, porque en México la comunidad judía es muy pequeña. México es un país que tiene casi 130 millones de habitantes y hay 45.000 judíos, concentrados casi todos en la Ciudad de México. Nosotros damos servicios en línea también porque tenemos programas presenciales y tenemos, por ejemplo, una maestría en estudios judaicos en línea, que hemos tenido alumnos de Brasil también que han estudiado este programa, una maestría oficial reconocida internacionalmente en estudios judaicos. Entonces, en general la gente que participa, alumnos en distintas carreras, no tiene problema porque reconoce los valores humanistas, universales, en pos de la paz, del diálogo, de la comprensión. Internamente no hemos tenido problema con los alumnos. Pero es verdad que desde el 7 de octubre recibimos en las redes sociales muchos ataques antisemitas. Hay gente que cuando promocionamos un programa, por ejemplo, hicimos un programa que se llama Del pueblo del libro a los libros del pueblo. Es un programa donde vamos a estudiar más de 40 libros judaicos en 40 sesiones en un poco más de un año. Y hay gente que decía, quiero saber información, pero otra gente decía, ¿y ustedes les enseñan a los niños en estos libros a matar palestinos? ¿O los deberían haber matado los nazis? Siempre igual. O sea, recibimos en las redes contenidos de odio, discursos de odio, junto con algunos contenidos también de apoyo, ¿no? Gente que dice, viva el pueblo de Israel, etc. En mi opinión, que alguien diga, viva Palestina, no es un contenido antisemita. Yo no tengo problema con alguien que diga eso, que ponga una bandera palestina. O sea, hay gente que lo ve como una provocación en este contexto. Para mí no, creo que me está bien que haya diversidad de opiniones, pero eso no justifica expresiones con discursos de odio. Y en la Universidad Hebraica hacemos difusión, investigamos, enseñamos desde un punto de vista académico. Nosotros no hacemos propaganda. Hay otra gente que hace lo que se llama a veces diplomacia pública y está muy bien, esclarecer a la opinión pública, explicar. Pero como institución universitaria, académica, nosotros investigamos y lo que decimos lo hacemos con base a la historia. Entonces, no tenemos problema en analizar qué es el sionismo, qué es Israel, desde una perspectiva académica, no con demonizaciones ni con perspectivas idealizadas falsas. Tratamos de manejarnos com os dados de la realidade. Esse é nosso enfoque. Perfeito. Isso é uma dificuldade muito grande hoje, né? Essa perspectiva. Porque o que nós vemos, como bem apresentou, nas redes sociais, né, principalmente, é ou uma perspectiva de demonização de Israel, ou até mesmo dos judeus, muito antissemitismo nas redes, ou do outro lado também, né, uma adoração, até mesmo uma defesa irrestrita às ações de Israel e qualquer crítica também interpretada como uma forma de antissemitismo. Então, como encontrar um equilíbrio desse na atuação da educação judaica? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo creo que el mundo judío se ha sentido en un estado de shock y de trauma a partir de lo que hemos visto en sociedades tan abiertas como la sociedad de Brasil u otras sociedades que el judío se sentía plenamente integrado, no había problema. Y ahora vemos que en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, que también empezó una sensación de ataque, de preocupación, ¿no? Entonces, creo que es un problema real.
Yo, como alguien que dedica casi 50 años, voy a cumplir este año de educación judaica, de enseñanza, empecé a enseñar muy joven, con todos los niveles educativos, desde niños pequeños hasta postdoctorado, incluyendo también la formación de rabinos, educadores, etcétera. Eh, yo creo en el conocimiento. Yo creo en el conocimiento fundamentado. Yo creo en el diálogo. Y hay desacuerdos, hay distintas perspectivas metodológicas, disciplinares, en cualquier campo del saber. Yo creo que conocer a fondo la historia del pueblo judío, desde una perspectiva que a mí me gusta desarrollar con base a algunos autores famosos como Brodel y otros de larga duración, entender los procesos no 100 años, no 50 años, sino de largo plazo, nos ayudan a comprender mejor el presente. Por ejemplo, si tomamos el tema, ¿qué conexión tienen los judíos con la tierra de Israel? ¿Es un invento del sionismo moderno en el siglo XIX? ¿O estamos hablando de un fenómeno que empieza en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 12, con la promesa de Dios a Abraham y todo el desarrollo después de la historia de Israel, los libros de jueces, de reyes, etcétera, etcétera, los profetas de Israel, donde uno puede, y después toda la evidencia arqueológica de la época del Segundo Templo, la época rabínica, la Edad Media, es decir, cuando uno ve, dice que la relación de los judíos con la tierra de Israel y con otros pueblos no es algo nuevo, y ha habido épocas de coexistencia, de diálogo, épocas de conflictos muy duros. Lo mismo el tema del antisemitismo. Tampoco es un fenómeno de la modernidad. Si bien la modernidad desarrolló nuevos argumentos que ya no eran religiosos, cristianos, sino eran argumentos políticos, económicos, raciales, de otro tipo, o de demonizar al sionismo como la encarnación del mal, como la encarnación del colonialismo, del racismo, en una forma donde se olvida la realidad, el análisis, sí, y se convierte en un símbolo. Se le quita la dimensión de lo real. Entonces, yo creo que cuando uno estudia a fondo, seriamente, estos fenómenos, puede entender mejor la complejidad de estos acontecimientos, etcétera, y puede entenderlos mejor. Entonces, eh, yo no tengo problema en discutir siempre que se haga dentro de parámetros de respeto mutuo, con base a evidencias históricas, académicas. Hay mucha gente que habla de estos temas ahora sin tener idea de nada. O sea, alguien que habla del Medio Oriente y no conoce por lo menos una de las lenguas internas, que conoce la prensa interna, la cultura popular, no puede hablar de eso. Yo no me atrevería, si no fuera que tengo en algún área algún conocimiento lingüístico que me permite ir a las fuentes y escuchar las voces reales de esas sociedades, además de un estudio histórico, académico de muchos años. Pero vuelvo a decir, yo creo que es posible encontrar a través del conocimiento un encuentro adecuado para poder avanzar sin necesariamente estar totalmente de acuerdo. Creo que hay desacuerdos válidos, es parte del mundo académico, es parte de la vida. Y también hay que reconocer algo que aprendí de un colega hace muchos años en Estados Unidos, que hay conflictos que no tienen solución. En la vida personal, en la vida colectiva, hay problemas que lo que uno puede intentar hacer es controlar el daño, minimizarlos, pero no se pueden eliminar totalmente. E na sua experiência atuando na América Latina, há algo que difere a nossa região na área tanto de estudos judaicos quanto na própria comunidade judaica, com outras regiões do mundo, como os próprios Estados Unidos ou até mesmo Israel, Europa, que, né, nos torne diferentes? Bueno, todas las preguntas son buenas. Sí, yo creo que cada sector del mundo judío tiene sus peculiaridades. Para decirlo rápidamente, Europa en general, fuera de Gran Bretaña y Francia, son comunidades residuales. Después de la Shoah quedó una sombra de lo que eran. Quedaron grandes edificios, algunas sinagogas espectaculares,
pero vemos que la vida judía hoy en Europa no se recuperó para nada de la Shoah. Y son comunidades en general más tradicionalistas o seculares que están viviendo con mucha preocupación su futuro ante el auge de un antisemitismo que en parte se debe a los nuevos inmigrantes que vienen de países árabes con tradiciones muy antijudías y anti-israelíes, más la combinación de este cóctel que algunos llaman una nueva judeofobia, analizado por Pierre-André Taguieff, entre otros, que muestra que cómo combinan elementos de la izquierda radical, el islamismo radical, con motivos antisemitas clásicos. Estados Unidos está muy en shock porque tenían una visión que América era diferente y que la realidad era diferente, y ahora están viendo un nivel de antisemitismo, nuevamente que va más allá de los hechos, porque criticar a Israel no es necesariamente antisemitismo. Muchos judíos critican a Israel sobre distintas políticas. Hay gente que yo conozco honesta que critica determinadas políticas de Israel sin por eso querer la destrucción del Estado o querer, digamos, negar a los judíos el derecho a un marco nacional. Pero muchas críticas que se hacen a Israel sí son antisemitas. Y hay estudios, no voy a entrar en detalle, salvo que te interese. América Latina son comunidades especiales. Primero, son muy distintas. Hablamos de aproximadamente 400.000 judíos en América Latina y otros 200.000 judíos latinoamericanos viven fuera de América Latina. O sea, 1 de cada 3 judíos de América Latina vive en Estados Unidos, en Israel, en algunas zonas de Europa. Segundo, son diferentes en tamaño. Tenemos comunidades grandes como Argentina, Brasil, algunas medianas como ya 45, México, después Uruguay, Chile, y después comunidades pequeñas en casi todos los países de América Latina. Una cosa que tienen las comunidades judías de América Latina que las diferencia también de Estados Unidos es que son comunidades que se hicieron con una base étnico-cultural más que religiosa. Al comienzo. Ahora está cambiando. En los últimos 40 años, 50 años, ha habido un despertar religioso de distintas corrientes ortodoxas, como también en su momento el movimiento conservador liberal. Entonces vemos una transformación también religiosa. Pero en estas comunidades Israel y el sionismo fueron muy importantes. Los movimientos juveniles sionistas, el vínculo con Israel en América Latina ha sido más fuerte y más significativo para estas comunidades que en Estados Unidos. Entonces ahora esta situación se vuelve más difícil, porque son comunidades que Israel es un componente central de la identidad. En una investigación que realizamos con líderes y con distintos grupos en Brasil, Argentina, México, Uruguay y Chile, vimos cómo Israel ocupa un espacio muy amplio, muy diverso, pero focalizado, central, que es un componente central en la identidad judía contemporánea. Eso no significa que haya un acuerdo con las políticas del Estado de Israel, hay mucho desacuerdo también, pero sí se entiende que la dimensión estatal, nacional del pueblo judío es importante. Para a gente seguir para o final, nós sempre terminamos o podcast perguntando, né? O nome do podcast é Preciso Saber. Então, nós perguntamos se tem algo da nossa conversa que você considere essencial que o nosso espectador precise saber. Então, qual, na sua opinião, é o foco, né, que o nosso espectador precisa saber? Bueno, yo soy un enamorado, apasionado de la cultura judía. Desde que tuve, por un lado, lo que recibí en mi hogar con mis padres y mis abuelos que vivían en una casa con mucha tradición y con mucho sentimiento e interés por todo lo que era judaico, sin ser una casa religiosa originalmente. Y cuando empecé a descubrir estudios buscando distintas carreras, yo estudié empecé a estudiar medicina, literatura, física, finalmente me dediqué a la sociología y los estudios judaicos, ¿no? Y para mí es un tema apasionante. Creo que hay un desconocimiento profundo, tanto en el mundo judío, que se quedan con el nivel de una escuela primaria
o secundaria y no siguen creciendo intelectualmente y espiritualmente como judíos, o en el mundo no judío que se guían por estereotipos muchas veces y no conocen la riqueza, la profundidad del judaísmo. Yo con lo que invitaría a la gente que escucha y que ve este podcast es que exploren el mundo maravilloso de la cultura judía, desde la Biblia hasta los últimos grandes escritores de literatura, desde la historia del periodo bíblico y la arqueología hasta los últimos desarrollos que siguen desarrollándose día con día. Yo los invitaría a conocer la cultura textual del judaísmo, porque los judíos somos un grupo especial que nos diferencia de otros, que desarrollamos una identidad textual. Esto lo describe muy bien Amos Oz, el gran escritor israelí, y su hija, en un libro que se llama Los judíos y las palabras, que estoy seguro que debe estar en portugués también. Un libro muy bello, pero más allá de ellos, sabemos que la identidad judía no es solamente una identidad generacional o que se transmite por los genes, se transmite por el diálogo con los libros, con los textos. Y ese diálogo es algo que nos enriquece enormemente, nos amplía nuestra forma de entender el universo. El judaísmo es hoy en día una fuente de sentido, de significado en un mundo tan confuso, tan preocupado por el futuro. Entonces yo creo que el judaísmo tiene mucho que aportar porque es una cosmovisión de vida que combina el respeto al individuo y la construcción de una comunidad. El mundo del aquí y ahora con una visión de trascendencia. El afirmar el presente, pero también saber que tenemos una conexión profunda con el pasado y un compromiso hacia las nuevas generaciones. El judaísmo es una forma de vida que ha logrado crear efervescencia intelectual, comunidades que se preocupan los unos de los otros, que vemos la vida no solo en singular, sino en plural, y todo eso uno lo puede aprender estudiando las fuentes del judaísmo, participando de la múltiple riqueza que existe hoy en día en la vida judía, festivales de cine, conciertos, libros, podcasts, etcétera, etcétera. Entonces yo invito a los que nos están viendo a que no se queden en la superficialidad. Profundice el mundo judío, como decía un gran poeta llamado Ibn Ezra, un poeta hebreo medieval, sumérgete en el mar del judaísmo y recoge preciosas perlas. Los invito a todos a recoger las perlas de la civilização judía. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar todo esse conhecimento conosco e de ter aceitado o convite para participar aqui do nosso podcast. E agradecer você que esteve conosco até agora, acompanhou essa conversa imperdível. Continue acompanhando a Academia Judaica nas redes sociais, pois estamos divulgando os novos cursos e também os novos episódios de podcast que irão ao ar em breve. Nosso podcast vai ao ar a cada 2 semanas, às quartas-feiras, e então continue acompanhando, porque teremos vários episódios por vir. Muito obrigada e até uma próxima!